el día de hoy en el marco de las aulas abiertas de la Facultad de Medicina y de nuestro programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Vamos a revisar el tema de fibrilación auricular y sepsis. Mi nombre es Ana María Martínez, yo soy residente del programa de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y esta es mi última charla como residente. Entonces, bienvenidos a todos los que están conectados y a los que están acá presentes. Entonces, para comenzar, la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca que se presenta de forma sostenida más común, con un riesgo que es de por vida de presentarse para toda la comunidad de alrededor del 25%, con complicaciones asociadas como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte. Como comorbilidad de los pacientes ancianos es bastante frecuente para nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Adicionalmente, como vamos a ver, es una complicación muy frecuente de la enfermedad. Y se dice pues que en la unidad de cuidados intensivos, 1 de cada 3 pacientes que ingresamos puede cursar con fibrilación auricular preexistente o de nueva aparición. Entonces, en UCI hay una incidencia en general en las UCIs mixtas entre el 6 y el 20% de que los pacientes que están ingresados cursen con fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Alrededor del 50% de los pacientes que cursan con choque séptico pudieran presentar fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. En el síndrome coronario agudo, hasta el 21% de los pacientes, y una cosa muy importante, como vamos a ver en los diferentes trabajos, se ha asociado con un incremento muy importante de la morbimortalidad. Entonces, ¿qué puede causar la fibrilación auricular en nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos? Entonces, puede causar hipotensión, choque, isquemia miocárdica o empeorar la isquemia miocárdica que el paciente ya tiene. Falla cardíaca, que se puede presentar con edema pulmonar y choque cardiogénico, empeorar la hipoxia tisular con unas saturaciones venosas de oxígeno menores a 65% o hiperlactatemia, y acompañarse o empeorar la disfunción orgánica múltiple. Entonces, este trabajo que titula La fibrilación auricular de nueva aparición es un predictor independiente de mortalidad en pacientes de unidades de cuidados intensivos médicos. Tenía como objetivo determinar la incidencia de fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes que eran ingresados en una UCI médica y si la fibrilación auricular de nueva aparición se asociaba con resultados clínicos adversos. Entonces, los pacientes que desarrollaron fibrilación auricular de nueva aparición en esa UCI tuvieron mayor mortalidad hospitalaria. En los pacientes que cursaron con fibrilación auricular fue una mortalidad de alrededor del 45% versus 16% los pacientes que no cursaron con fibrilación auricular. De la misma manera, la mortalidad a los 60 días se presentó en un mayor porcentaje en más de la mitad de los pacientes con fibrilación auricular versus 23% de aquellos pacientes que no tuvieron fibrilación auricular, con unos resultados estadísticamente significativos. La fibrilación auricular de nueva aparición se asoció adicionalmente con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, y cuando se hicieron pues un control de todas las covariables, la fibrilación auricular de nueva aparición también siguió siendo un factor de riesgo independiente para la mortalidad a los 60 días, con resultados estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué pasa en la fibrilación auricular que inicia la enfermedad crítica? Entonces, esos mecanismos de fibrilación auricular que inician en la enfermedad crítica, pues en realidad hasta el momento no están completamente dilucidados. Y para comprender mejor esos mecanismos y los factores de riesgo durante la enfermedad crítica, es necesario que revisemos cómo es la fibrilación auricular en el entorno comunitario. Y se cree que esa fibrilación auricular sostenida ocurre a través de un proceso que incluye 2 pasos.
Entonces, cuando estos son como los mecanismos y los factores de riesgo que están como propuestos para la fibrilación auricular que inicia durante la enfermedad crítica. Entonces, esa fibrilación auricular se desarrolla, como ya les mencioné, a través de dos pasos. El primero de ellos es la creación de un sustrato que es un sustrato arritmogénico seguido de un evento desencadenante. Entonces, durante la enfermedad crítica, esos factores de riesgo agudos, como los vemos en los cuadros azules oscuros, así como los crónicos, que son los cuadros azules claros, tienen funciones determinantes en el desarrollo de la fibrilación auricular. Antes de la enfermedad crítica, esos factores de riesgo que son crónicos pueden alterar ese miocardio auricular que es normal y convertirlo en un sustrato arritmogénico que va a predisponer a la fibrilación auricular durante la enfermedad crónica. Durante la enfermedad crítica, los pacientes que tenían unas aurículas normales, pero con un sustrato proarritmogénico, pueden desarrollar una fibrilación auricular de reciente inicio en ese contexto de los factores de riesgo agudos. Esos factores de riesgo que van a conducir potencialmente a esa remodelación estructural y eléctrica se van a presentar de manera acelerada y luego van a desencadenar la fibrilación auricular por múltiples mecanismos, incluida la estimulación adrenérgica. Entonces, ¿qué pasa en la fibrilación auricular de inicio en la enfermedad crítica? Entonces, esa remodelación que se presenta en las aurículas es el sustrato proarrítmico y se debe en una gran medida a una fibrosis auricular. La falla cardíaca, la hipertensión arterial, las valvulopatías, así como el infarto agudo del miocardio, van a producir múltiples vías inflamatorias que a su vez van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la consecuente liberación de radicales libres de oxígeno que van a generar fibrosis auricular y por ende posterior puede presentarse una taquicardia que va a ser persistente y va a producir una remodelación eléctrica que va a dar ese sustrato auricular que va a ser susceptible a la fibrilación auricular a través de cambios principalmente en los canales en los canales de calcio intracelulares. Entonces, la fibrilación auricular en el paciente crítico en general puede desencadenarse por múltiples factores, dentro de ellos estados de alteración hidroelectrolítica como la hipocalemia, la hipomagnesemia, pero también puede presentarse en relación a hipovolemia y en alteración simpática o parasimpática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a generar unos focos auriculares que van a aumentar la automaticidad anormal de esa aurícula, van a generarse unos potenciales de acción que son autosostenidos y pueden generarse adicionalmente circuitos de reentrada. Entonces, cuando se producen esos desencadenantes arritmogénicos, pero no hay un sustrato arritmogénico en ese corazón, la fibrilación auricular puede llegar a ser fugaz y autolimitada. Pero cuando esos desencadenantes arritmogénicos se combinan con fibrosis auricular o remodelamiento, esa fibrilación auricular puede mantenerse y puede perpetuarse y convertirse de una forma muy difícil su eliminación. Entonces, una cosa muy importante que debemos tener nosotros en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo son los pacientes que tenemos en ventilación mecánica. Cuando tenemos pacientes en ventilación mecánica y que cursan, por ejemplo, con fibrosis pulmonar, modalidades que usamos de forma agresiva para tratar de reclutar ese pulmón que está consolidado, pero que no hemos hecho un adecuado estudio hemodinámico para excluir la disfunción del ventrículo izquierdo, va a aumentar de manera muy crítica la poscarga de ese ventrículo derecho y causar una insuficiencia cardíaca aguda y de esta manera llevar a arritmias.
Entonces, se recomienda que se haga de forma lenta y gradual esa apertura pulmonar en ese pulmón que se encuentra inflamado o consolidado. Podemos evaluar si el paciente se beneficia de la posición prómono, utilizar siempre la ecocardiografía y la ecopulmonar a la cabecera del paciente. Bueno, entonces esto es como un panorama general de lo que pasa en la fibrilación auricular en general en el paciente crítico, pero ¿qué pasa en el paciente que que tenemos en la unidad de cuidado intensivo con sepsis y choque séptico? Entonces, el primer trabajo que les traigo es este trabajo que fue publicado este año y titula Prevalencia de la fibrilación auricular de inicio reciente asociado con resultados en pacientes con sepsis, pues una revisión sistemática y un metanálisis. Entonces, los autores parten del hecho de que la fibrilación auricular de nueva aparición es una complicación muy común en los pacientes con sepsis, aunque su prevalencia y el impacto que se tiene en los resultados todavía no están completamente dilucidados. Entonces, ¿qué hicieron los autores? Hicieron una búsqueda en PubMed y en Embase el día 26 de diciembre de 2021. ¿Y qué se encontraron? Entonces, estos fueron todos los trabajos que cumplieron sus criterios de inclusión. Como podemos ver, la mayoría fueron desarrollados en Norteamérica, algunos en Europa y otros en Asia. Una cosa muy importante es que la prevalencia de la fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes con sepsis, pues en realidad los estudios, como podemos ver, son muy heterogéneos, pero cuando hicieron la prevalencia agrupada encontraron que hay una prevalencia del 13.5% de desarrollar fibrilación auricular de nueva aparición en los pacientes con sepsis, a pesar de esta heterogeneidad de los trabajos. Una cosa muy importante es que los pacientes con sepsis y fibrilación auricular de nuevo diagnóstico mostraron un riesgo de mortalidad hospitalaria 1.7 veces mayor, adicional pues a esa heterogeneidad que se encontró en los trabajos. Entonces, alrededor de 208.000 pacientes adultos con sepsis fueron los que estuvieron incluidos en este trabajo y ellos encontraron que la fibrilación auricular de nuevo diagnóstico es una complicación muy frecuente en los pacientes con sepsis, que se presenta alrededor de 1 de cada 7 pacientes y que se asocia con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria y estancia en la unidad de cuidados intensivos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en el choque séptico? Entonces, el choque séptico se caracteriza porque hay una poscarga reducida con unas condiciones de llenado auricular que son inestables, una disfunción diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo, hay picos de catecolaminas y una desregulación cronotrópica que todo esto nos va a llevar a alteraciones en el ritmo. Qué pena, hay uno de los micrófonos que está prendido. ¿Nos pueden colaborar, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando pues con lo que encontramos en el choque séptico, hay un impacto muy importante de la fiebre que se relaciona con la sepsis y la frecuencia cardíaca. Y esto se ha mostrado que es un factor contribuyente que puede generar esa fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Entonces, hay una manifestación importante de la sepsis que es esa disfunción autonómica con una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, esa frecuencia cardíaca que está inadecuadamente alta va a ser una regulación a la baja de los receptores de catecolaminas y de esta manera va a atenuar esa propia respuesta al tratamiento con catecolaminas y va a potenciar, por tanto, la insuficiencia miocárdica. Más del 50% de los pacientes que están en falla cardíaca en la UCI se presentan con insuficiencia cardíaca diastólica y en un porcentaje no muy despreciable esta disfunción es consecuencia de un trastorno del ritmo. Entonces, la fibrilación auricular de nuevo diagnóstico representa
hasta el 70% de todas las arritmias supraventriculares, por ende es la más común. Y alrededor del 14.5% de los pacientes van a presentarse con fibrilación auricular crónica. Entonces, la fibrilación auricular de nuevo diagnóstico se asocia con una estancia prolongada en la UCI y una puntuación de SOFA más alta. Esto pues nos hace pensar que muy posiblemente los pacientes que van a desarrollar esa fibrilación auricular de nuevo son pacientes que están mucho más enfermos. Normalmente se presenta en las primeras 72 horas del inicio del choque séptico y cuando el paciente no retorna al ritmo sinusal, hay una correlación directa con mayor mortalidad, como vamos a ver en este trabajo. Entonces, este trabajo que titula Pronóstico e impacto del retorno al ritmo sinusal en los pacientes con sepsis y que están con diagnóstico de nuevo de fibrilación auricular, incluyó 791 pacientes. Este artículo fue publicado en Critical Care. 791 pacientes con sepsis que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos médicos desde enero del 2011 hasta enero del 2014. Esa fibrilación auricular de nuevo diagnóstico se hizo, pues, diagnóstico, valga la redundancia, con monitorización electrocardiográfica continua y su endpoint primario era la mortalidad hospitalaria. Entonces ellos hicieron 3 grupos. Entonces, se clasificaron el paciente que no tenía fibrilación auricular de no diagnóstico, fibrilación auricular de no diagnóstico, pero que retornaba al ritmo sinusal, y fibrilación auricular de no diagnóstico, pero que no retornaba al ritmo sinusal. Entonces, 263 pacientes no desarrollaron la fibrilación auricular, 165 desarrollaron fibrilación auricular pero retornaron al ritmo sinusal y 75 no retornaron al ritmo sinusal. Entonces, como podemos ver, el medicamento más usado fue el beta bloqueador seguido de la amiodarona, y una cosa que llama mucho la atención es que solo en 8 pacientes se utilizó la cardioversión eléctrica. Como ya les mencioné, 165 pacientes retornaron al ritmo sinusal y 75 pacientes no retornaron al ritmo sinusal. Entonces, los pacientes con sepsis y fibrilación auricular de no diagnóstico tuvieron una estancia más prolongada en la UCI. Como podemos ver, entonces, cuando retornaba a ritmo sinusal, tenía una estancia de alrededor de un 16.7, mientras que cuando no había retornado al ritmo sinusal de 17.3, pero más o menos 23 días, y los pacientes que no desarrollaron fibrilación auricular tuvieron una estancia de solamente 11.4 días. De igual manera, la mortalidad en los pacientes que tenían fibrilación auricular de no diagnóstico, pero que no habían retornado al ritmo sinusal, 61% murieron frente a 26% que retornaron al ritmo sinusal, y mucho menos aquellos pacientes que no tuvieron fibrilación auricular. Entonces, este trabajo, que titula Incidencia e impacto pronóstico de la fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes con choque séptico, un estudio observacional prospectivo, tenía como objetivo evaluar la incidencia de la fibrilación auricular de nueva aparición en pacientes con choque séptico que ingresaban a una unidad de cuidado intensivo no cardíaca, y evaluar su impacto pronóstico respecto a la mortalidad y la duración de la estancia en UCI. Entonces, como podemos ver, la tasa de mortalidad en este primer cuadrito, en esta primera figura, perdón, en los pacientes que tenían choque séptico y fibrilación auricular de nueva aparición, fue de 10 de 23 respecto a 6 de 27. Y entre los pacientes que sobrevivieron, aquellos con choque séptico y fibrilación auricular de nueva aparición tuvieron de igual manera una estancia en UCI más prolongada respecto a los demás. Ellos hicieron un seguimiento a 2 años, y en esta curva de Kaplan-Meier, pues que hacen como un cálculo de ese seguimiento, encuentran que hay una tendencia a un aumento en la mortalidad de los pacientes que tuvieron choque séptico y fibrilación auricular de nuevo diagnóstico. Sin embargo, no tuvo, pues es una tendencia porque no tiene
unos resultados estadísticamente significativos. Este trabajo, que titula Incidencia, predictores y resultados de la fibrilación auricular de inicio reciente en pacientes críticos con sepsis, un estudio de cohorte, tenía como objetivo determinar la incidencia, los factores de riesgo y los resultados de la fibrilación auricular en una cohorte de pacientes que se presentaron críticos con sepsis. Entonces, lo mismo que en los otros trabajos, encontraron que la fibrilación auricular era muy común en la UCI, que tenía una incidencia importante en los pacientes con sepsis y más aún en los pacientes con choque séptico, y que tenía una asociación independiente con la estancia prolongada y mortalidad. Pero ellos hacen una cosa muy bonita, y es que hacen un modelo matemático porque ellos querían de alguna manera determinar cuáles eran esos factores de riesgo o predecir cuáles eran esos factores de riesgo para que el paciente desarrollara esa fibrilación auricular de no diagnóstico. Y ellos parten del hecho que los pacientes, pues como bien sabemos, en los pacientes de UCI cardio, en pacientes con choque cardiogénico, pues es una medida muy importante bloqueadores. Sin embargo, en los pacientes, por ejemplo, con choque séptico, no tenemos esto todavía pues completamente estudiado. Entonces, ellos desarrollan este score que es el SAFE Score, y lo que hace es una valoración individualizada de cada paciente para predecir cuál paciente va a presentar fibrilación auricular asociada a la sepsis. Entonces, que encontrar que hay una mayor asociación con la gravedad de la sepsis más que con una patología cardiovascular preexistente. Entonces, esto para nosotros es una herramienta muy útil cuando nos enfrentamos a estos pacientes. Entonces, esto es un ejemplo que ellos utilizan, un paciente de 82 años que es obeso, que está ventilado con FIO2 del 100% y tiene un riesgo de presentar fibrilación auricular en las siguientes 24 horas del 40.7%. Hay una cosa muy importante, es que este riesgo es acumulativo. Entonces, si miramos acá, a los 7 días, ese riesgo es casi del 80%. Entonces, este otro trabajo de los resultados a largo plazo, luego de que los pacientes desarrollan fibrilación auricular durante la sepsis, quería valorar pues también mortalidad, y encuentra que esa fibrilación auricular luego de la hospitalización, hola profe, me puse nerviosa. Entonces, la muerte se presentó cuando ellos hicieron ese seguimiento en el primer año. Encontraron que esos pacientes que habían cursado con fibrilación auricular asociada a la sepsis tenían mayor mortalidad. De igual manera, esos hicieron un modelo ajustado a múltiples variables y encontraron que los pacientes sin fibrilación auricular y los pacientes con fibrilación auricular de nuevo diagnóstico durante la sepsis tenían mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de mortalidad hospitalaria luego de la sepsis y adicionalmente un riesgo aumentado de mortalidad a los 5 años. Entonces, existen muchos otros factores que pueden de alguna manera empeorar esas arritmias o generar esa fibrilación. Bueno, entonces les estaba comentando que existen otros factores que pueden desencadenar esas arritmias, esa fibrilación auricular en los pacientes que cursan con choque séptico. Y esto es una cosa muy importante para nosotros, puesto que se encontró que pacientes que ingresaban con choque séptico a la unidad de cuidados intensivos, 58% de los pacientes recibían algún medicamento antiarrítmico. 19% de beta-bloqueadores, 8% amiodarona, casi 2% recibían la combinación de beta-bloqueadores y amiodarona,
casi 5% propafenona y 2.6% digoxina. Entonces es muy importante que indaguemos a los pacientes o a sus familias con estos pacientes, puesto que la sola suspensión de los medicamentos puede favorecer la aparición de la fibrilación auricular. Entonces, vamos a hablar ahora del manejo de la fibrilación auricular en la UCI. Entonces, esto yo creo que todos lo tenemos muy claro y es que la fibrilación auricular en el paciente que se nos presenta con inestabilidad hemodinámica, que se define como un paciente que no tolera o que está cursando con una falla cardíaca grave, angina, disnea, signos de bajo gasto o mala perfusión periférica, la cardioversión debe hacerse de manera urgente. Entonces, ¿qué nos dice la última guía? Que se recomienda la cardioversión eléctrica urgente para pacientes con fibrilación auricular en estabilidad hemodinámica aguda o que una clase 1, perdón, con nivel de evidencia B. Y se puede considerar la administración de amiodarona en pacientes con fibrilación auricular que se encuentran inestables hemodinámicamente para un control inmediato de la frecuencia cardíaca, clase 2B con nivel de evidencia B. Entonces, existen como unas prioridades agudas en el manejo del paciente que cursa con fibrilación auricular de inicio reciente durante la enfermedad crítica. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar esa fibrilación auricular en el paciente crítico y debemos hacerlo a través de 4 pasos. Entonces, el primer paso es si el paciente cursa con está inestable o no. Entonces, si el paciente está inestable, no hay que hacerle cardioversión eléctrica, ¿cierto? El segundo paso es evaluar si el paciente puede tener algunos agentes agresores que podamos modificar. Entonces, tenemos que evaluar si el paciente toma antiarrítmicos, si el paciente, cómo están los vasopresores, determinar si de pronto requiere algún cambio de vasopresores que sea esto lo que lo está llevando a la fibrilación auricular. El tercer paso es la reversión de esos factores agudos desencadenantes. Entonces, si el paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, corregirlo, evaluar el ventilador y evitar las disincronías, tratar la isquemia miocárdica si está cursando con esta patología, optimizar el volumen intravascular. Y el cuarto punto es valorar el tratamiento para reducir la frecuencia y convertir a sinusal si esa fibrilación auricular persiste y se correlaciona con eventos adversos. Entonces, existen diferentes mecanismos que podemos valorar y podemos inferir su etiología y de esta manera tomar opciones de tratamiento. Entonces, un mecanismo que pudiera generar esa fibrilación auricular de nuevo en el paciente séptico es el estiramiento miocárdico, que se puede dar por hipertensión auricular, dilatación auricular y contractilidad reducida. Y esto puede estar en relación a sobrecarga hídrica, a insuficiencia mitral aguda o a estenosis mitral. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos en este caso? Entonces, valorar cómo está la volemia del paciente, si el paciente requiere diurético, una diálisis, evaluar si el paciente se beneficia de un balón de contrapulsación aórtica o si es necesario que sea llevado a una cirugía emergente y si es necesario que requiera manejo de una valvulopatía. Paciente que tiene un suministro inadecuado de oxígeno al miocardio, y esto puede estar en relación a isquemia miocárdica, hipovolemia o anemia. Entonces, lo mismo, el paciente debe ser llevado a revascularización, a una valoración de respuesta a fluidos, y si está anémico con una anemia aguda, pues requerirá una transfusión de glóbulos rojos. Si hay trastornos hidroelectrolíticos, y valorar qué es lo que le está llevando a eso, si es iatrogénico, porque le estamos poniendo medicamentos que le pueda generar esto. Entonces, esto puede generar hipomagnesemia o hipopotasemia y de esta manera pues los tenemos que reponer. La recomendación es que el potasio esté por encima de 4, en algunos artículos está alrededor de 4,5 y lo mismo el magnesio.
Si el paciente sospechamos que lo que tiene es inflamación sistémica y local, entonces esto puede estar en relación a esa máquina corazón-pulmón, a la sepsis o una miocarditis, entonces valorar esteroides, técnicas quirúrgicas sin bomba, antibióticos o inmunosupresión. De igual manera, si el paciente pudiera estar cursando con una sobreestimulación adrenérgica, y que esto sea por apoyo inotrópico o que sea una situación estresante como el dolor y la ansiedad, debemos disminuir los inotrópicos, dar sedación, analgesia y betabloqueadores. Si hay un desorden endocrino por un hipertiroidismo o por un feocromocitoma, el paciente se beneficia de iniciar betabloqueadores y betabloqueadores alfa y beta, o en otros casos como la hipotermia, pues hay que corregir la hipotermia. Entonces, ¿cuándo se favorece el control de la frecuencia? Cuando la fibrilación auricular es persistente, en el paciente que se encuentra menos sintomático, que es mayor de 65 años, que es hipertenso, que no tenga antecedentes de falla cardíaca, que haya tenido un fracaso a los medicamentos previo y siempre hay que tener en cuenta cuál es la preferencia del paciente. ¿Cuándo se debe hacer control de ritmo? Si la fibrilación auricular es paroxística o recientemente diagnosticada, si el paciente se encuentra muy sintomático, si es menor de 65 años, si no es hipertenso, si tiene falla cardíaca que está claramente exacerbada por la arritmia, que no haya fracasado a los medicamentos previos y también, de nuevo, hay que preguntarle al paciente sobre su preferencia. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Entonces, ¿cuándo hacer control de fibrilación auricular en el agudo? Entonces, si el paciente tiene una fracción de expulsión menor al 40% o signos de falla cardíaca, se recomienda beta bloqueadores o amiodarona, pero siempre valorar si hay una disminución muy grande de la fracción de expulsión y siempre llegar a una meta de una frecuencia cardíaca de alrededor de 110, aunque hay también como una tendencia que sea alrededor de 80. Si la fracción de expulsión es mayor del 40%, se puede utilizar betabloqueador o diltiazem o verapamilo, pero siempre hay que valorar igualmente la frecuencia cardíaca que debe estar por debajo de 110 y podría adicionarse digoxina para favorecer más aún ese beta bloqueo. Entonces tenemos diferentes medicamentos que podemos utilizar en la unidad de cuidados intensivos. Entonces el primero recomendado es el esmolol, que debemos utilizar un bolo de 1 miligramo por kilo, y seguido de bolos de 10 a 20 miligramos por kilo y luego infusiones continuas. Este medicamento tiene una ventaja muy grande, es que tiene una vida media muy corta, de 7 a 10 minutos. El diltiazem de 0.25 miligramos por kilo durante 2 minutos, luego seguido de una infusión, tiene una vida media de 2 a 4 horas. La amiodarona, pues que es como nuestro caballito de batalla, como bien sabemos, utilizar un bolo entre 150 a 300, seguido de la infusión para 24 horas, y la digoxina puede utilizarse de 0.25 a 0.5 miligramos intravenosos cada 4 a 8 horas hasta 1 miligramo, tiene una vida media de 20 horas hasta 6 días. Entonces, si tenemos una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, tenemos que valorar si el paciente se encuentra estable hemodinámicamente o no. Si el paciente se encuentra inestable, no hay duda. Es un paciente que se encuentra emergente y necesita una cardioversión eléctrica. Si el paciente no se encuentra inestable hemodinámicamente, podemos llevarlo a una cardioversión eléctrica, perdón, una cardioversión farmacológica, pero teniendo en cuenta pues con una ecocardiografía, cuál es su funcionalidad miocárdica y si tiene valvulopatías o estenosis aórtica. Y de esta manera se definirá también si el paciente está estable hemodinámicamente, también de forma electiva podría ofrecerse la cardioversión eléctrica. Hay una cosa muy importante con la fibrilación auricular y es que recordemos que esta patología es una patología pues que genera una comorbilidad muy grande, pues no solo a nivel cardiovascular como es la falla cardíaca y otras complicaciones de índole cardiovascular. Es muy importante porque puede generar
stroke y de esta manera pues mucha discapacidad en los pacientes. Entonces no me voy a detener, recordemos que 9 de cada 10 pacientes pudieran presentar stroke. Entonces, si el paciente cursa con una fibrilación auricular de nuevo, siempre debemos corregir esos factores modificables que estamos, pues, que tenemos a la mano, valorar si requiere bolos o requiere sustitución de los electrolitos. Si está hemodinámicamente estable, podemos llevarlo a control de la frecuencia cardíaca con betabloqueadores, cardiantagonistas o amiodarona. Si el paciente retorna a la cardioversión espontánea, debemos optimizar ese manejo en la unidad de cuidados intensivos. Si el paciente no retorna al ritmo sinusal, debemos manejar la inestabilidad hemodinámica y si logramos, debemos continuar con el control de la frecuencia, iniciar anticoagulación y dar manejo en la UCI. Si él logra esa cardioversión, el paciente debe anticoagularse por al menos durante 48 horas, siempre bajando el riesgo del sangrado. Si logra el control de ritmo, debe optimizarse el manejo en la UCI y siempre adicionar la medicación antiarrítmica. Bueno, entonces, siempre surge pues como la pregunta, entonces en estos pacientes que tenemos con fibrilación auricular de nodo, que están con sepsis en la unidad de cuidado intensivo, si los anticoagulamos o no. Entonces, la fibrilación auricular durante la sepsis, como ya les mencioné, se asocia con un aumento en el riesgo de presentar accidente cerebrovascular isquémico durante la hospitalización. Pero hasta este momento los riesgos y los beneficios de la anticoagulación en esta patología no estaban completamente dilucidados. Entonces, ellos que encontraron en este trabajo que en las tasas no ajustadas de accidente cerebrovascular isquémico entre los pacientes que no recibieron anticoagulación, bien fuera intravenosa o subcutánea, y los que sí recibieron anticoagulación, no hubo una diferencia en realidad pues muy significativa. Mientras que el riesgo de sangrado no ajustado sí fue mayor entre los pacientes que recibieron anticoagulación parenteral en comparación y aquellos que no recibieron anticoagulación. Entonces, adicionalmente, en los resultados de un análisis de sensibilidad que hicieron en este trabajo de ACV y hemorragia y esos métodos que utilizaron para ajustar esos factores de confusión, no encontraron una diferencia entre el riesgo de accidente cerebrovascular o hemorragia en función de la administración de los anticoagulantes. Entonces, concluyen que entre los pacientes con fibrilación auricular durante la sepsis, la anticoagulación parenteral no se asoció con un riesgo reducido de accidente cerebrovascular isquémico, mientras que sí se asoció con tasas más altas de sangrado. Entonces, esto pues ya se los he mencionado como durante toda la charla, para no extenderme más y dar paso a las preguntas. Entonces vamos a concluir que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que se presenta en la unidad de cuidados intensivos y con una prevalencia muy alta en los pacientes que cursan con sepsis y más aún en los pacientes con choque séptico. Se presenta generalmente entre las primeras 48 a 72 horas. Ese riesgo de sufrirla o no va a depender del estado de la sepsis. El manejo siempre tenemos que tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente y sigue estando la pregunta si estos pacientes los debemos anticoagular o no. Entonces, quiero hacer un agradecimiento muy especial al doctor Francisco Villegas, pues, que no nos pudo acompañar, pero que me asesoró durante la charla, lo mismo que el doctor Oscar Ramos. Y bueno, darle las gracias a todos por estar acá y gracias a mis profes. Esta es mi última charla. Hasta este momento fui estudiante. Bueno, profe, hable pues. Bueno, muy bien, me voy a conectar entonces para escuchar
las preguntas. Muy buena presentación, Anita, muchas gracias. A ver, del público, ¿quién tiene la mano levantada para hacer comentarios o preguntas, por favor? Santi tiene una pregunta. En tu micrófono. ¿Quién? Santi. Santi, adelante. Te voy a mandar. Gracias. Buenos días. Santiago Quintero, residente de Urgencias. Primero, Ana María, felicitarte. Muchas gracias por la conferencia. Hay un capítulo en el manejo del control de la frecuencia que me parece que es como tierra de nadie, justo en el paciente crítico. Hay algunas revisiones incluso del paciente crítico que mencionan la meta de llevar al paciente a menos de 110 latidos por minuto. Sin embargo, uno se cuestiona bastante esa meta, sobre todo porque es tomada de un ensayo clínico que es el RACE-2, que es un ensayo clínico de pacientes ambulatorios. Y uno se lo cuestiona porque, digamos que entre 110 a 150 latidos por minuto, uno se cuestiona qué tanto pueda afectar más allá del volumen de llenado diastólico, que finalmente esto tenga una consecuencia en el gasto. Y que por el contrario, si yo soy muy agresivo a la hora de bajar la frecuencia cardíaca, antes voy a afectar pues la clásica fórmula y le voy a bajar realmente su volumen de eyección. Entonces quería poner sobre la mesa como qué piensan sobre ser más laxos a la hora de tener un paciente en el que se elige la estrategia de control de frecuencia. Muchas gracias. Profe, ¿usted qué piensa? Porque es que lo que yo encontré es que es en relación a la patada auricular, que la disminución de la patada auricular es, pues, lo que buscamos unas metas más bajas de frecuencia. ¿Usted qué opina? No le entendí muy bien a Santiago la pregunta de la elucubración alrededor del llenado diastólico. Vuélvelo a decir, por favor. Lo que mi pregunta es si se dejan incentivos ¿Para el llenado diastólico? Para finalmente el gasto cardíaco. Porque yo, digamos que si no trata la presencia para evitar impacto en el esofónico o la patada auricular. Pero si uno baja mucho la frecuencia, no llevaría a uno en la intención por la gasto, sino uno antes llevaría a paciente la frecuencia. Sí, bueno, yo creo que ahí uno tiene que hacer una diferenciación. Una cosa es intentar revertir la fibrilación atrial de nuevo, o sea, la de aparición reciente, la de aparición durante la sepsis, o disminuir la respuesta ventricular del paciente con fibrilación atrial que entra en sepsis. Digamos que en la sepsis, la premisa de que lo importante es disminuir la respuesta ventricular y no tratar de revertir a un ritmo sinusal porque se fracasa en los continuos intentos, aplica exactamente igual. No, lo ideal no es intentar revertir la arritmia y volver al paciente un paciente en ritmo sinusal, sino revertir la respuesta ventricular. Ahora, la frecuencia cardíaca aumentada, digamos que la taquicardia es un mecanismo de defensa durante la sepsis. No se debe bajar la frecuencia cardíaca siempre y cuando esa frecuencia cardíaca o esa respuesta ventricular no esté alterando el patrón de gasto cardíaco. Entonces hay varias herramientas que usted puede utilizar. Cómo se comporta, por ejemplo, el poder cardíaco, si usted al bajar la frecuencia de la respuesta ventricular, el lactato se va alterando su depuración o si se va empeorando, por ejemplo, la saturación venosa mixta o el delta de CO2. Esas son las herramientas que usted debería utilizar. Uno supone que al bajar la respuesta ventricular, el llenado diastólico mejora. Y obviamente con la patada atrial, pues recupera más o menos del 25-30% del llenado diastólico. Uno supone que es así. Pero como una de las dificultades que precisamente se está intentando subsanar con el DEXUS y todos estos mecanismos modernos de monitorización es saber cuánto líquido aumenta el paciente, cuánto en realidad del líquido que usted le está poniendo llega de manera eficiente a la diástole del ventrículo, es supremamente difícil establecerlo simplemente por frecuencia. Entonces,
Lo que te quiero decir al final es que estoy de acuerdo contigo, creo que no se debe volver una obsesión bajarle la respuesta ventricular al paciente, siempre y cuando se haga un monitoreo continuo y dinámico. Eso es lo que debería hacer. Ahora, algo que dijo, que quisiera hacer una intervención con respecto a algo que dijo Anita al principio. Ustedes hacen una búsqueda en ese momento de por lo menos 2 o 3 artículos observacionales, prospectivos, evaluando cuánto es la mortalidad de los pacientes que aparecen con fibrilación atrial con cualquiera de las patologías en cuidado intensivo, desde que ingresan a la UCI. No solamente la mortalidad hospitalaria, sino la mortalidad en el seguimiento, y lo peor es que aumenta la mortalidad en el seguimiento. Los pacientes hacen fibrilación atrial durante su estancia en la UCI, y ese grupo de pacientes son los que más se mueren en el seguimiento a los 6 y a los 12 meses. Entonces, sí debería, para el paciente que entra a la UCI en ritmo sinusal, sí debería volverse una obsesión para el intensivista, intentar revertir esa arritmia y volverlo a poner en ritmo sinusal. Ahí me parece muy importante hacer énfasis en lo que dijiste, que me parece que el mensaje queda supremamente claro. No es solamente aplicar de manera rápida la cardioversión eléctrica, ojalá siempre con cardioversión eléctrica, no tenerle miedo a la cardioversión eléctrica porque los riesgos son exactamente iguales a los riesgos de la cardioversión farmacológica. No solamente ser obsesivos con la reversión temprana de la arritmia, sino además obsesivos con disminuir lo que baja el umbral arritmogénico, o sea, el estrés, la utilización de inotrópicos. Ustedes saben que a mí me gustan los inotrópicos, pero soy un crítico del exceso de utilización de inotrópicos en las unidades de cuidado intensivo, disminuir la presión sobre las aurículas, estar muy pendientes con todas esas cosas que ustedes han dicho durante las pasadas secciones que estaban hablando de ventilación mecánica. Ojo con las presiones del ventilador, ojo con la lesión que el ventilador le hace, le hace al pulmón y le hace al corazón, ojo con los electrolitos y ojo con calmar la inflamación. O sea, uno debe ir trabajando siempre al tiempo, porque si no, entonces ahí sí está, exacto, ahí sí entra en el escenario el famoso aturdimiento de las cardioversiones, que es lo que la gente le tiene miedo, ¿no? No, que es que voy a aturdir el ventrículo con las cardioversiones y tal. Eso, pues digamos que es relativamente cierto, pero sí es muy cierto en ese escenario. Y lo último es que, aunque no aplica la sepsis, una de las cosas que nosotros encontramos en el estudio, que además participó Pacho Villegas también con nosotros, el de FAPO, que hicimos con Andrés, una de las cosas que encontramos, no hemos descubierto por qué, pero que es un factor de riesgo para la aparición de fibrilación atrial, es el antecedente de POC. Posiblemente, por lo que... Posiblemente relacionado por eso. Pero cuando tú te vas a FAPO y los factores de riesgo en cirugía cardíaca, eso no aparece el POC.